Pues ahora sí que se los dije y se los recontradije y lo vuelvo a repetir. Este es un asunto muy grave porque la institucionalidad de la presidencia del país debe de tener el apoyo de un partido político. No es un candidato independiente ni es un ganador independiente, y el equipo del presidente López Obrador se está desmoronando desde hace mucho tiempo. No es la primera vez que lo digo, pero se confirma lo que anticipé. Morena se ha convertido en el enemigo de la casa. Bueno, pues ahora sí que, como siempre digo, lo anticipé, se los dije, se los advertí y se los puse. Y aquí está el video que lo confirma. Elementos de Morena fallan y echan abajo los esfuerzos de una transformación. Este video del 25 de octubre de 2019, donde precisamente comento acerca de las irregularidades de este partido, Morena, y que de alguna manera pueden convertir al proyecto de nación, como lo quieran ver, bueno, malo o regular, en un problema muy serio para la gobernabilidad de este país. Nos gusten o no los partidos políticos, este país se ha formado por partidos políticos y sus diferentes personajes. Que haya, no estoy hablando de la institución partido político, sino que además de lo que se está advirtiendo en el caso de Morena, es un rompimiento a la institucionalidad. Y no lo digo solamente yo, sino vean lo que dice Berta Luján, quien denunció que el fallo del Tribunal Electoral que anula el proceso interno de Moreno vulnera la autonomía del partido y atenta contra los derechos de los militantes. ¿Esto por qué? Pues por esta situación de que el Tribunal Electoral anula la convocatoria para elegir al dirigente de Morena. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó revocar la convocatoria para la elección de la dirigencia de Morena, derivado de que el padrón de militantes con el que pretenden llevar a cabo su proceso interno no resulta confiable. Tras adoptar la decisión por unanimidad y sin mayor discusión, el magistrado presidente Felipe Fuentes Barrera decretó un receso derivado de la interrupción de los militantes de Morena, que calificaron de vergonzosa la resolución y acusaron al órgano jurisdiccional de haber violentado la autonomía y el derecho del partido a renovar su dirigencia. Y justamente de este tipo de situaciones, Berta Luján calificó de históricamente terrible el fallo unánime de los magistrados del Tribunal Electoral y llamó a la militancia a levantar las banderas de la autonomía. Estas son las distintas reacciones sobre este tema, que de alguna manera afecta no solamente a Morena como tal, como partido político, y bajo estos lineamientos, la institución Morena. Yo me quiero ir un poco más allá de todo esto. ¿Cuál es el principal problema de los partidos políticos? Olvídense ahorita del dinero y de todo lo que esto significa. Esencialmente, al final siempre vamos a llegar al tema del dinero, pero yo lo que quiero es, ¿cuál es el principal problema de los partidos políticos? ¿Cuál es el principal problema? El principal problema de los partidos políticos es su falta de credibilidad. Es decir, son partidos políticos que es un juego muy macabro. Por eso yo los he llamado parásitos. O sea, nosotros les damos dinero de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, todo lo que hacemos nosotros les damos dinero, y ellos con ese dinero hacen y deshacen a su antojo. Los grandes problemas de este país provienen precisamente de la manera en cómo los partidos políticos durante toda la vida nos han visto la cara. ¿O qué acaso el PRI no nos vio la cara durante no sé cuántos años? ¿O acaso el PAN no nos ha visto la cara durante todos estos años? ¿Y qué es lo que hay detrás de todo eso? Hay corruptelas, hay malos manejos, hay, insisto, trato de
de no encaminar este comentario nada más porque sí, o sea, nada más por el tema del dinero, sino encaminarlo hacia el otro punto, hacia lo que significa un partido político. No es un asunto menor, y quiero que quede muy claro que el partido que representa la presidencia de este país y todo lo que conlleva el asunto López Obrador, bueno, malo o regular, conforme a los resultados que tú analices según pues lo que tú veas. Si tú ves que es extraordinario, pues felicidades. Si tú ves que no la hace, pues también felicidades. O sea, ese no es el tema. Yo me quiero concentrar en la esencia de un partido político en México. Ha sido corruptelas, ha sido de tranzas, ha sido de cochupos y ha sido de una cosa, de todo lo mismo. En este mismo tenor y en este mismo tema, declaraciones como esta no abonan en nada. Mientras que el tribunal dice una cosa, la presidenta, adecuado el fallo del tribunal para cancelar la convocatoria de la elección. Estas mismas declaraciones, estos mismos discursos, la presidenta nacional de Morena, Jacob Polensky, se congratuló de la decisión del tribunal de anular la convocatoria del partido sobre el proceso para la renovación de la dirigencia. ¿Cuántas veces hemos oído este tipo de declaraciones, pero en lugar de ser el sujeto Morena, es el sujeto PRI, o es el sujeto PAN, o el PRD? Acuérdate que el PRD, aparte de que ahí estuvieron Polensky, Martí Batres, Monreal, obviamente López Obrador, el PRD, uno de sus principales problemas eran sus famosas tribus, que ni siquiera podían hacer una elección. Acuérdate que el PRD llegó a gobernar la Ciudad de México y estuvo a punto de gobernar la presidencia con el mismo López Obrador y con Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Y qué es hoy del PRD? ¿Qué podemos esperar del PRD? Es decir, les voy a decir algo que nos va a mí, yo creo que yo soy el principal que le duele con todo el alma. Los partidos políticos, con todo lo malo que tienen, o sea, me cuesta trabajo decir qué es lo que tienen de bueno los partidos políticos en México, pero mantienen una estructura, pues prácticamente es una estructura militar, es una estructura de soldados, es una estructura de pastoreo, es una estructura de borregada, pero es una figura institucional. Digan lo que digan, y yo sé que esto te va a poner hasta la M, te va a poner hasta la madre, digamos lo que digamos, empezando por mí, la estructura del PRI en los 100 años que lleva gobernando en sus diferentes nombres y acepciones, se mantiene. Nos pueden caer gordos, pueden ser deleznables, lo que tú quieras, pero la estructura se mantiene. Y aunque sea tambaleándose o pataleando, ahí está. Otro partido, el PAN, se mantiene. Igual, tambaleándose, con pésimas administraciones, pésimos candidatos, con corrupción, lo que sea, pero se mantiene. De hecho, el PAN como institución es todavía más antiguo que el PRI. Por eso es que en las boletas siempre aparece primero el PAN y luego aparece el PRI. ¿Por qué? Porque son las instituciones lo que prevalece. Lo que está sucediendo con los demás partidos políticos, y que lo hemos visto a lo largo de toda esta historia, es el desmoronamiento del partido político como institución. Y que no solamente repiten los mismos escenarios del PRI de mapacheo, los mismos escenarios del PRI de tranzas, de corruptelas, de todos esos mismos fenómenos, o sea, ahora sí que todo lo malo se lo han copiado al PRI, pero no han copiado lo principal. ¿Cómo es que el PRI, a pesar de todos los pesares, mantiene una estructura? ¿Y cómo es que el PAN, a pesar de todos los pesares, mantiene una estructura?
Y los tres partidos ya han tenido presidentes. El PRI ha tenido presidentes, 1 millón de presidentes. El PAN ha tenido presidentes. Morena tiene el presidente. Y se desmorona el partido político y eso le quita legitimidad, le quita poder, le quita fuerza, le quita inercia, le quita estructura al propio gobierno, al propio Estado y a la propia presidencia. No es ni que esté uno a favor de este candidato o de este personaje o de este, no importa. Lo que yo quiero señalar es que las estructuras institucionales de Morena, en menos de un año que lleva Morena en el poder, como en la presidencia, se están desmoronando. Y otros fenómenos de Morena estatales se están desmoronando. Vean lo que pasa en Puebla, vean lo que pasa en Veracruz, vean lo que pasa en Morelos, vean lo que pasa en Jalisco mismo, donde hay un desmoronamiento total de Morena, y en otras entidades del país. Ahora sí, que se cumple lo dicho, el enemigo está en casa.